Saludos a todos. Mi nombre es Gonzalo González García, del plantel 34 de Nachital. Me corresponde exponer el tema de sincronización de datos. La sincronización de datos la podemos definir como el proceso de alineación entre los datos provenientes de diversas fuentes y su continua armonización en el tiempo. Vale decir también que es la coordinación de procesos que se ejecutan simultáneamente a fin de obtener un orden de ejecución correcto y evitar errores del sistema. Esta acción permite obtener datos precisos, fidedignos de todos los sistemas, sean estos operativos o transaccionales. Cada organización puede crear su propia lógica para la sincronización de sus datos en tiempo real, si se requiere, obteniendo una mayor precisión, coherencia de la información y una mejora sustancial del rendimiento. Existen dos formas de sincronizar los datos. Existen dos tipos de sincronización de datos: la síncrona y la asíncrona. Vamos a abordar primeramente la síncrona. El tipo de sincronización de datos síncrona es un tipo de técnica en la que se envía una trama de datos o un conjunto de caracteres, la cual configura un bloque de información, pero esta empieza por un conjunto de bits, ¿sí? Por un conjunto de 8 bits llamado sincronismo, ¿sí? Que es la que marca el inicio de la información que se está transmitiendo y que termina con otro conjunto de 8 bits que nos marca el final de la información que se está enviando, ¿sí? Aquí en la diapositiva se marca algunos detalles técnicos, como el valor de los bits en el caso de los 8 bits de sincronismo que marcan el inicio, y que podemos ver que esos 8 bits corresponden a 0001, 011, 0. Y los 8 bits que nos van a marcar el final de la transmisión del conjunto de datos se representa con el acrónimo ETB, que significa fin de transmisión del bloque, y su valor en bits o en el sistema binario es 0001, 0111. Los bits de sincronismo que hemos estado mencionando van a tener la función de sincronizar los relojes que existen, tanto para el emisor como para el receptor, de manera tal que van a controlar la duración bit a bit y carácter. La transmisión descrita se va a realizar con un ritmo que se va a generar de manera centralizada en la red, y va a ser el mismo para el emisor y el receptor. En cuanto a la información, se va a transmitir entre dos grupos que se denominan como delimitadores de 8 bits, como ya mencionamos, que nos marcan el inicio y el fin. Los bloques que van a ser transmitidos van a presentar un tamaño el cual oscila entre los 128 a 1024 bytes. Esta señal de sincronismo en el extremo fuente se puede generar por el equipo terminal de datos o en el módem. Las ventajas de la transmisión síncrona
Destaca por contar con un alto rendimiento en la transmisión. Es una transmisión apta para operar a altas velocidades, las cuales son iguales o mayores a los 1200 baudios de velocidad de modulación. Otra ventaja es que el flujo de los datos es mucho más regular. ¿Cómo funciona la transmisión síncrona? Pues como ya se indicó, gira en torno a la transmisión y el envío de un grupo de caracteres en un flujo continuo de bits. Para que esta sincronización tenga lugar, los dos dispositivos, transmisor y receptor, van a proveer una señal de reloj, la cual se emplea para establecer la velocidad de transmisión de los datos y a su vez habilitar los dispositivos conectados a los módems para que se identifique los caracteres apropiados mientras que se transmiten o reciben. Previo a que empiece la comunicación de los dispositivos, se establecerá una sincronización. Por ende, los datos se envían en un grupo de caracteres especiales de sincronía. Al alcanzar esa sincronía, se empieza con la transmisión de datos. Las aplicaciones donde se utiliza la sincronización síncrona, pues tenemos como ejemplo el WhatsApp, Instagram, Skype, Facebook Messenger, videoconferencias como Google Doc y Telegram. Ahora bien, con respecto a los tipos de sincronización de datos, pero ahora asíncrona, es la que se da como un proceso de sincronización entre el emisor y el receptor para cada palabra de código que se busca transmitir. Es una sincronización que se consigue por medio de unos bits especiales, los cuales van definiendo el entorno para cada código. Por otro lado, también se habla de una relación asíncrona si no hay ningún tipo de relación temporal entre la estación que transmite con la que recibe. En otras palabras, el ritmo al que se presenta la información para el destino no tiene que ir coincidiendo con el ritmo de la fuente. Asimismo, es una red en donde el receptor no conoce con precisión en qué momento va a recibir el mensaje. Las características de la transmisión asíncrona, pues es que el ritmo en que la información se presenta al destino no debe coincidir con el de la fuente. No es necesario que se garantice un ancho de banda determinado. El receptor no va a conocer con absoluta precisión en qué momento va a recibir un mensaje. Los caracteres que se transmiten se delimitan con un bit de información que se conoce como de cabecera o arranque. Hay un bit de paridad que se añade después de la transmisión para así comprobar que los datos se transfieren sin interrupciones. Las ventajas de la transmisión asíncrona son las siguientes. Si se presenta un error en el proceso de transmisión, la cantidad de caracteres que se pierde es pequeña, ya que se van a sincronizar y se van a transmitir de uno en uno. Es viable que se emplee un equipamiento más económico. La tecnología no debe ser tan sofisticada para su implementación. Se adecúa con mayor facilidad a las aplicaciones, más que nada cuando el flujo para transmitir es irregular. Se adapta muy bien cuando no se requiere de altas velocidades. ¿Cómo funciona la transmisión asíncrona? Bueno, la transmisión asíncrona se da en el momento en que se transmite o se recibe un carácter bit por bit. A su vez se agrega un bit de inicio y otros bits que van a indicar que se ha terminado con el paquete de datos. Es un procedimiento que se ejecuta para separar los paquetes.
que se envían y se reciben durante el proceso, para que así se sincronice el receptor con el transmisor. Es importante anotar que mientras no haya una transmisión de datos, el bit permanente en la línea de transmisión va a ser 1 y el bit que indique el inicio de transmisión de carácter de datos va a ser un 0, y es el momento en el que el dispositivo receptor va a interpretar como que después de ese bit de inicio sigue un carácter de datos. Lo anterior es muy similar para el bit con el que se finaliza, porque es un indicador que el carácter o paquete de datos ya han sido completados. Si se fijan en el bit de paridad, el bit de paro va antecedido por un bit de paridad que pudiera no ocuparse. Hay diferentes tipos de bit de paridad. Puede ser que no se utilice, como ya lo mencioné, que sea sin paridad, paridad par, paridad impar, siempre 1 o siempre 0, ¿sí? Las aplicaciones donde se utiliza este tipo de sincronización, pues tenemos como ejemplo correo electrónico, blogs, foros, grupos de noticias y wikis. Bueno, gracias por su atención.